Ok, vamos a ver hoy la lectura de la Biblia. Vete a buscar por favor en tu Biblia Isaías capítulo 55, versículo 1 al 3. Isaías 55. Isaías 55. ¿Lo tienes? Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído. Este versículo es especial dentro de un devocional. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué es lo que dice este versículo? Dice: inclinad vuestro oído, venid ¿a dónde? ¿Qué es venid a mí? Venid a la presencia de Dios. Oíd y vivirá vuestra alma. ¿Ok? Ese es un versículo especial para el devocional. Venir a Dios, oírlo, inclinar nuestro oído, y vivirá nuestra alma. ¿Ok? ¿Por qué gastáis más tiempo en cosas que no aprovechan? Dice: vengan a mí, yo te hago descansar, yo te doy agua para tu sed, yo te doy comida para tu hambre, sin dinero, sin nada de lo que te tengas que preocupar, yo estoy contigo. Luego, busca otro pasaje, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. ¿Lo tienes? Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjate bien algo especial. Cada vez que abro la Biblia, cada vez que empiezo a estudiar la Biblia, me encuentro con un versículo o un pasaje que nos habla acerca de la voluntad de Dios en cuanto a su palabra. Lee la palabra, escucha la palabra, haz la palabra, guarda la palabra, medita en la palabra, escudriña la palabra, lee la palabra, recita la palabra. Hay siempre un versículo que nos dice acerca de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Mira, cierra tu Biblia así, bien rápido. Ok, ábrela exactamente como a la mitad. Bueno, exactamente a la mitad, pues. Hay algunas Biblias que están diferentes, tienen más hojas o menos hojas. Pero ¿cuál es el libro central de la Biblia? Salmos, ¿ok? Ahora, el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. ¿Y a qué se refiere el Salmo 119? La palabra y el deleite de estar en la palabra, ¿ok? Entonces, fíjate bien, el corazón, por así decirlo, de la Biblia es la palabra de Dios. El corazón de la Biblia es la palabra de Dios. Y para ti, para mí, esto es algo impresionante. Podemos hablar de muchos versículos que nos hablan la palabra de Dios, pero tengo solamente algunos, ¿no? Esto que acabamos de decir en Deuteronomio 6, y hay otro, Deuteronomio 12:28. Búscalo. Deuteronomio 12:28. Ya lo leímos anteriormente, pero vamos a leerlo otra vez. Vamos a reiterarlo.
Deuteronomio 12:28 dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Qué es lo que nos manda en ese versículo Dios? Dice: guarda, escucha y haz. Guarda y escucha, haciendo lo bueno y lo recto. ¿Ok? El libro de Santiago nos dice que aquella persona que solamente escucha la palabra de Dios pero no la hace, pues entonces ¿a qué estás jugando? ¿Ok? Ahora, fíjate bien algo. Pastor, es que yo he escuchado la palabra de Dios una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y no he cambiado y no ha pasado nada en mi vida. ¿Sabes qué? Ya he leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis 2 veces y mi vida sigue igual. Lo que pasa es que, mira, has escuchado, pero no has ni guardado ni has hecho la palabra de Dios. Por tanto dice: no solamente sed oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Sabes con cuánta gente nos hemos topado? Me he topado que de repente dice: oh, pastor, ore por mí porque tengo este problema, ore por mí porque aquello, ore por mí porque no sé. Entonces le empiezo a decir: ¿sabes qué? Yo no te puedo hablar de otra cosa que no sea palabra de Dios. Entonces te voy a decir: mira, versículo fulano en tal te dice que tú eres salvo en Dios, que tú eres una nueva criatura en Dios. ¿Y sabes cómo está esta persona? Dice: hey, sí, ya me lo sé. Pero también, mira, déjame mostrarte este otro versículo. ¿Sabes que Dios te dice que tú puedes ser pleno, que en Cristo encontramos plenitud, encontramos gozo? Sí, ya me lo sé. Mira, déjame te enseño otro. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Dios dice que a lo mejor tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello, tú esto, tú aquello. Sí, ya me lo sé, pastor. O sea, dígame otra cosa que sea diferente, porque ya todo lo sé. Bueno, si todo lo sabes, pues hazlo. ¿Sabes por qué no te ha pasado nada en tu vida? ¿Por qué no has visto bendición en tu vida? Porque no lo has hecho. Lo has escuchado, pero no lo has hecho. Esa es la gran diferencia. Entonces les digo: estoy perdiendo mi tiempo contigo porque todo lo sabes. Ahora ponte a hacerlo. No es saber, es hacerlo. ¿Ok? Dice: guarda, escucha y haz. Versículo 12:28. ¿Para qué? Para hacer lo bueno y lo recto delante de Jehová, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Fíjate, ¿a quién no le gustaría que te fuera bien a ti y a tus hijos? A todos nos gustaría que nos fuera bien a ti, a mí y a mis hijos, pues. Entonces, guarda la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y haz la palabra de Dios. No solamente un domingo escuchaste la palabra de Dios y ya quieres que tu vida se resuelva por completo. No es así la cosa. Mira, si tú me permitieras predicarte todo un día completo, aquí nos agarra la noche y nos amanecemos platicando acerca de la palabra de Dios. Pero no es lo que escuches, es lo que hagas la diferencia. Podemos platicar mucho, pero el asunto es: haz lo que Dios te dice que hagas. Entonces, mira, puedes escuchar: es que yo tengo la Biblia narrada y la escucho todo el día y noche, tengo allí. Sí, la escuchas, pero no la has hecho. ¿Ok? El asunto no es que la escuches, el asunto es que la hagas. Otro versículo, Salmo 4, versículo 6. Salmo 4, versículo 6. Salmo 4, 6 dice: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Aquí está hablando de dos tipos de personas: una persona que no conoce a Dios y una persona que sí conoce a Dios. Está hablando de una situación en especial, cuando las personas que no conocen a Dios prosperan, y una persona que no conoce a Dios de repente no prospera. Aquí está hablando de eso. Dice: mira, Señor, ¿cómo es posible que yo puse un negocio enorme, Dios, y no me funcionó? Estoy en quiebra. ¿Y cómo es posible que aquel que ni siquiera te busca, que aquel que ni siquiera te respeta, puso una mesita con semillas y ya tiene casa y coche? ¿Cómo es posible, Dios, que ellos sean prosperados? ¿Has sentido eso? ¿Cómo es posible que ellos no te buscan, Dios? Y mira, tiran la comida, Dios. ¿Alguna vez has meditado en eso? Bueno, algo para ti en cuanto a eso está aquí englobado. Dice:
Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Algo mayor que la abundancia del impío es precisamente la bondad de Dios. ¿Y cuál es la bondad de Dios? Su palabra. ¿Alguna vez tú te has quedado en tu cama revolcándote así porque no puedes dormir? No porque no tengas sueño, sino por los problemas. ¿Alguna vez te has quedado así? ¿Alguna vez has estado así en tu cama tronándote los dedos? ¿Sabes? Señor, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Señor, y Coppel, y Señor, y la tanda, y Señor, y la luz me la van a cortar. Señor, el cable, 400 canales me los van a cortar. Sí. ¿Alguna vez has estado preocupándote? Es un chiste, pero ¿alguna vez has estado preocupándote por cosas así? A lo mejor no ese tipo de cosas, pero Señor, ¿qué voy a hacer con esta persona? Señor, ¿sabes qué? Me van a quitar mi trabajo. Señor, 1000 cosas que te pueden quitar el sueño. ¿Has estado en esto? Mira, fíjate bien, algo para ti. 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Y en qué podemos estar confiados tú y yo para dormir tranquilos y como un bebé? En su palabra. En su palabra. Guarda, escucha y haz lo bueno delante de Dios, su palabra, para que te vaya bien, para que duermas a gusto, a tus anchas, en paz. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? ¿Por qué no dormimos bien de repente? Pues porque no descansamos en su palabra. Segunda de Timoteo, búscalo, ya te lo sabes, yo creo de memoria. Es un versículo muy famoso. Segunda de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre cualquiera que sea, ¿sí? No, dice a fin de que el hombre de Dios, incluyendo mujer, ¿ok? Hombre es género. Hombre es la humanidad, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. ¿Sale? La palabra de Dios es útil. Toda la palabra de Dios es útil para ti y para mí. Estamos hablando acerca de la importancia de la lectura de la palabra de Dios a nuestras vidas. Es importante, no menosprecies ni siquiera un renglón, una palabra de la palabra de Dios. Es que empecé a leer mi palabra, pastor, pero me atoré en las genealogías. Bueno, ¿sabes? Hasta las genealogías podemos entender y aplicar algo para nosotros. ¿Recuerdas cuando estábamos viendo el libro de Génesis, la genealogía de Abraham y de su papá Taré? ¿Y te acuerdas que estaba Sara allí? ¿Te acuerdas que pudimos encontrar algo también para nosotros? Algo que nos ayudaba a entender más a Dios. Bueno, toda la palabra es útil para ti, para mí. El asunto es, pastor, pero es que no sé cómo leerla. Es que no entiendo cómo leerla. Bueno, hoy les voy a dar una formulita para leerla. ¿Sale? Quiero recordarte antes de esto los objetivos de un devocional. Dentro de un devocional, están 2 factores bien importantes. Vamos a ver otros más adelante, pero estos son los más esenciales. Ora y lee tu palabra. Ora y lee la Biblia. Esa es la parte fundamental de tu devocional, de tu tiempo con Dios. Ora y lee la Biblia. Y los 4 objetivos primordiales que hemos visto en esta sesión de predicaciones han sido 4. El primer objetivo es: ¿por qué hago un devocional? ¿Por qué? 1, porque disfruto de la comunión con Dios. No solamente disfruto de estar en Dios, sino disfruto de tener comunión con Dios. Es el primer objetivo de tu devocional. Segundo objetivo: agradar a Dios. Cuando tú tienes un devocional, agradas a Dios, porque oras y descansas en su palabra. Tercer objetivo de tu devocional: descubrir principios por los cuales debemos vivir nuestras vidas. Cuando tú tienes un devocional, vas a descubrir principios para vivir tu vida mejor, no peor, mejor. Y cuarto objetivo:
desarrollar una perspectiva de vista de acuerdo con el punto de vista de Dios. ¿Ok? No solamente es así como que voy así como para que Dios me diga, sino es desarrolla una perspectiva de tu vida de acuerdo con el punto de vista de Dios. ¿Sale? ¿Cuál es la forma preferida de hablar de Dios a su pueblo? ¿Sabes cómo? Con tu Biblia. Esa es la forma predilecta de Dios de hablar a su pueblo. Yo entiendo que de repente hay palabra de Dios, hay visiones, hay sueños, hay profecías, hay cosas que se manejan dentro de los dones, dentro de la palabra de Dios, pero la forma preferida de cómo Dios habla a su pueblo es a través de su palabra. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios y sabes qué es lo que Dios quiere para ti? Entonces lee la Biblia. Nos hemos encontrado, y a lo mejor tú estás en este sentido también, gente que no sabe por qué vino, para qué está, cuál es el objetivo de su vida. Pregúntale a aquel que es tu creador, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Pero si vives caminando una vereda que no te lleva a ninguna parte, entonces es porque no tienes un objetivo. Y si no tienes un objetivo es porque no conoces a Dios. Y si no conoces a Dios es porque no has leído la Biblia. Conoce el objetivo de tu vida mediante la palabra de Dios. Hay muchas preguntas existenciales que la palabra de Dios te puede resolver así, rápido, pero no la leemos. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve leer la Biblia? ¿Ok? Tú dijeras, pues para muchas cosas. Bueno, ahí te van tres, de las muchas. ¿Para qué nos sirve leer la Biblia? La primera cosa para que te sirve la Biblia, pero la primera cosa para lo cual te sirve leer la Biblia es porque es parte de tu devocional diario. Mira, busca Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos 17, 11. Aquí hay dos personajes, Pablo y Silas, están predicando. Hechos 17, 11 dice: y estos a los cuales les predicaban eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, Pablo y Silas predicaban, decían, no, la gloria de Dios. Entonces de repente estas personas dijeron, a ver, Pablo, espérame, para tu coche. ¿Dónde está en la Biblia eso que dijiste? Pues mira, Pablo decía, está aquí en fulano de tal, en sutano de tal, y buscaban. A ver, déjame verificar si es cierto. ¿Y cada cuándo lo hacían? Cada día. Si tú los domingos, los miércoles o cuando nos vemos, solamente te vas con lo que yo te estoy diciendo, estás haciendo las cosas mal. Aunque hable muy bonito, no te vayas con las cosas que yo te diga. Si no alcanzas a ver la Biblia aquí dentro de la predicación, apúntalos. Por eso te digo, tráete tu cuaderno, apunta los versículos y chécalos en tu casa. Y si algo digo que no está de acuerdo con la Biblia, dime. ¿Sale? Porque no es que te tragues todo lo que te dice la gente, sino es come y bebe palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿qué dicen estos cuates? Dice a Pablo y a Silas, espérame, déjame verificar qué es lo que dice la Biblia. Si lo dice o no lo dice. Entonces lo verificaban, dice, para ver si estas cosas eran así, si era cierto. Si yo te digo, ¿sabes qué? La Biblia dice que hay 3 cielos. ¿Cuáles? Si es cierto, verifícalo en tu Biblia. Oye, lo que pasa es que la Biblia dice que son 3 personas en una: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que la otra persona me dijo, aquella iglesia me dijeron que eran solo Jesús. Entonces verifica tu Biblia, si es cierto o no es cierto. Otra cosa para lo cual te sirve la Biblia, bueno, escudriñar. Antes de eso, escudriñar, ¿qué es? Estudiarla, estúdiala, léela, regrésate, léela otra vez, 2, 3, 4, 5 veces, léela. La Biblia se contesta con Biblia, ¿ok? No te equivoques, la Biblia se contesta con la propia Biblia. Otra cosa para lo que nos sirve leer la Biblia es, al leer la Biblia, obtenemos mayor conocimiento o un mejor conocimiento de Dios. Cuando lees tu Biblia, obtienes un mejor conocimiento de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. No busques show, lee la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Lee tu Biblia. Tercer cosa
¿Para qué nos sirve la Biblia? Nuestra fe aumenta por medio de la lectura bíblica. ¿Ok? Tu fe y mi fe van a aumentar por medio de la lectura bíblica. Romanos 10:17 dice: porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por la palabra del pastor, no por la palabra de enlace, no por la palabra de el libro fulano de tal, por la palabra de Dios. ¿Alguna vez tú te has sentido que no tienes fe? ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes seguir adelante? ¿Alguna vez has sentido que cómo es posible creer en algo que no veo, siendo que lo que veo me está destruyendo? ¿Cómo es posible creer en algo que ni siquiera puedo sentir a veces? ¿Cómo es posible creer en algo que un libro me está diciendo? ¿Alguna vez tu fe ha fallado? Déjame decirte que la mía sí. De repente digo, ya no quiero seguir adelante. Señor, es que las cosas no puedo, Dios, es demasiado, es muy pesado. La única manera de hacer crecer tu fe es leyendo tu palabra, la palabra de Dios, leyendo tu Biblia. Entonces muchas veces, ¿te acuerdas que dice Mateo 4:4? Mateo 4:4 dice: no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimentar nuestro hombre interior para que no esté flacucho, enclenque y anémico, para que cuando vengan los problemas le den una arrastrada. Necesitamos alimentar nuestro hombre interior. Unos estamos bien alimentaditos por fuera, pero alimenta tu hombre interior. Aquí adentro es el que se necesita alimentar. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Porque entonces, si no estás alimentado, estás todo flaco, todo cucho, todo ñango. Entonces viene el diablo y te hace ¡bu! Y te mete una arrastrada. Te metes de Soriana hasta el jardín y te regresa, y tú no puedes ni meter las manos porque no estás fortalecido en Dios. ¿Y cuál es la única manera? Lee tu palabra. Ahora, ¿te acuerdas que decía Cristo? Les dijo: si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte: échate de aquí y tírate al mar, y así lo hará. ¿Cuánta fe necesitamos? Un granito, del tamaño de un granito de mostaza. Pero a veces ni siquiera esa fe tenemos. Y no es que le digamos a la montaña que se vaya al mar, sino es el asunto, tus problemas en tu vida, en medio de tus desiertos. El asunto es que muchas veces no podemos ni siquiera con un problema bien chiquito, porque no estamos bien fortalecidos en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. ¿Y cuál es la única manera de cómo lo puedes hacer? Por medio de leer la palabra de Dios. Si tú lees tu palabra de Dios, los problemas en Dios te van a hacer lo que al viento a Juárez, o lo que al viento a mí. No te van a despeinar, ni siquiera te van a quitar un pelo de su lugar, pero tienes que leer tu palabra. ¿Me explico? Esas son las bondades o para qué nos sirve leer la Biblia. Dentro de la lectura de la Biblia, hoy te voy a dar una metodología para leer tu Biblia. Por eso, apúntale. Te voy a dar una metodología, un proceso cómo puedes leer mejor tu Biblia. ¿Sale? Apúntale. Primer paso para leer eficazmente tu Biblia. Primer paso. Voy a ir despacito en los pasos. Primer paso: elige un libro de la Biblia y haz tu devocional desde el principio hasta el final del libro. ¿Ok? Elige un libro. ¿Cuál libro? Un libro de la Biblia. Hay 66. El que tú quieras, gustes y mandes, pero elige uno. ¿Sale? Mira, te voy a decir algo. Son buenos los libros cristianos, ¿ok? Hay que juzgarlos también, los libros cristianos. No es Biblia. Pero a veces los libros cristianos nos enfocamos más en leer libros cristianos que en la propia Biblia. Lee tu Biblia. Si puedes leer tu Biblia y un libro cristiano, qué bueno. Pero lee tu Biblia. Me importa más que leas tu Biblia. Es más importante. ¿Sale? El libro cristiano a lo mejor te va a ayudar poquito. Es una herramienta. No es el medio, no es el fin. Es tu Biblia.
Agarra un libro de la Biblia, el que tú quieras, 66. Hay unos grandotes, unos chiquitos, de todos sabores y de todos tamaños. Hay unos que hablan de esperanza, otros que hablan de condenación, otros que hablan de pecado, otros que hablan de lo que tú quieras. Pero agarra un libro de la Biblia, desde el principio hasta el final. No te vayas a agarrar a abrir tu Biblia al azar. Hoy voy a decir, a ver qué es lo que Dios quiere para mí. Y lo abres aquí, eso es lo que Dios quiere para mí. Entonces no te va a pasar así como que la abres. Las casadas estén sujetas a sus maridos y su voluntad a sus maridos. Ay, no, esta no es palabra de Dios para mí, entonces voy a abrirla en otra parte. No es así, ¿sale? No es así. Si tú abres tu Biblia al azar, corres el riesgo de pasar por alto aspectos importantes del contexto de lo que estás leyendo. Y puedes hacerle decir a la Biblia algo que en realidad no dice. ¿Me expliqué? Si tú la abres al azar, tú le vas a hacer decir a la Biblia algo que en realidad no dice. ¿Sabes que las sectas, doctrinas, falsas enseñanzas vienen acerca de que un día alguien se dijo, ay, voy a leerlo, ay, este es para mí? No lo lees en contexto, lo lees nada más lo que te nos conviene, un versículo. Entonces, agarra un libro y comiénzalo desde el principio hasta el final. En algunas Biblias, esos libros al principio tienen un breve resumen del libro, de cómo se escribió, de dónde se escribió, de quién lo escribió, de por qué lo escribió, el propósito del libro. Algunas Biblias lo tienen. Si tú no la tienes, bueno, no te preocupes, ¿ok? Puedes empezar a leer el libro, pero empieza a leer tu Biblia, eso es lo importante. Te va a servir más si tienes ese resumen, pero bueno, si no tienes, ni modo. Mira, antes de eso, si nosotros agarramos un versículo de la Biblia sin contexto, sin saber qué hay antes o qué hay después, corremos el riesgo de decir que la Biblia nos dice algo que en realidad no es. Entonces, por eso hay muchos cristianos, no estoy hablando de no cristianos, sino cristianos que dicen, ay, hermano, es que, ¿sabe qué? Como Jesús tomó vino, nosotros también podemos tomar vino. ¿Dónde dice que tomó vino? No, pues dice allí en las bodas de Caná. ¿Seguro que dice que tomó vino? Es que Jesús tomó vino y por eso yo también tomo vino. A ver, vamos a buscarlo. Dice que no tomó. Pero convirtió el agua en vino. Eso significa que es para deleite de los hombres, entonces puedo tomar vino. No te confundas. Hay que leer el contexto. No puedes agarrar un versículo y hacerlo para ti, para tu vida. Otro. Ay, hermano, pues ¿usted qué me dice que mi esposa y que ando de hoja alegre, que no sé qué? Pues Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Entonces, pues, si lo dice la Biblia, pues ha de ser bueno, ¿no? Vamos a ver ese versículo, ese pasaje. A ver, vete a buscar Primero de Reyes capítulo 11. Primero de Reyes capítulo 11. Vamos a agarrar ese pasaje para estudiar el día de hoy, para más o menos decirte de qué se trata al estudiar la Biblia, ¿no? Primero de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 11. Primero de Reyes 11, del 1 al 11. Es que Salomón era bien sabio y por eso tenía tantas mujeres. Yo soy tonto, por eso nomás tengo una, ¿no? No es así. Es que Dios permite la poligamia porque se lo permitió a Sansón. Aguas. Vamos a leer bien rápido, ¿ok? Nada más es a referencia, del 1 al 11. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Tenía corazón de condominio. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre.
Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ese es el pasaje del día de hoy que vamos a estudiar. Si tú agarras un versículo al azar, versículo 3, dices: ay, entonces Dios permite que tengamos hartas mujeres, y Dios permite la poligamia. ¿Por qué está ese hombre allí en la Biblia? No, te vas a agarrar un chorro de preguntas que no te van a llevar a ninguna parte. ¿Cuál es el punto número 1 de tener un devocional y de leer la Biblia? ¿Cuál es? Disfrutar comunión con Dios. ¿Ok? No estás disfrutando ni siquiera tu comunión con Dios. Ahora, elige un libro de la Biblia. Si hubieras elegido ese libro de la Biblia, primero de Reyes, te vas a encontrar con que antes, unos versículos antes, habla acerca de la riqueza y de la fama de Salomón. ¿Ok? Y cómo Salomón se empezó a envanecer y a enorgullecer por todo lo que tenía y todo lo que sabía. Salomón era un hombre que es considerado como el hombre más sabio en base a la Biblia. Un hombre con mucha sabiduría que Dios le había dado. Pero se empezó a envanecer. ¿Ok? Y en este pasaje vemos que él empezó a juntarse, empezó a tener varias mujeres, hasta llegar a tener 1000 mujeres. Wow, es un número enorme, ¿no? Pero llegó a tener 1000 mujeres. Quién sabe si las conocía todas, pero él empezó a hacer algo que no agradaba a los ojos de Dios. Y es que empezó a desviar su corazón. ¿Sale? Segundo punto para leer tu Biblia. El primero es, ¿cuál es el primero? Escoge un libro. Segundo es, lee y marca tu Biblia. Mira, respeto a las personas que lo dicen, pero hay personas que dicen que no puedes no puedes rayar tu Biblia porque es pecado. Es un libro santo, que es sacrilegio. Es más sacrilegio que no la leas, carnal. Es más pecado que no la leas. Entonces, agarra un lápiz, agarra un plumón, agarra un marcatextos, agarra una crayola, no, una puntilla, pues, agarra algo y empieza. Cuando leas, por ejemplo, este pasaje del 1 al 11, las cosas que te llamen la atención, por ejemplo, ¿no? Dice, cuando yo estaba haciendo este estudio para decírselos a ustedes, las cosas que me llamaron la atención era que su corazón no se guardó, que se inclinó su corazón tras otros dioses. Eso fue lo que Salomón estaba haciendo. Eso yo lo subrayaría. Entonces, después de que lees y marcas, lee el texto varias veces, una, otra y otra vez. Márcalo con un lápiz, con lo que tú quieras. Después, es bien importante que lo marques, porque va a haber situaciones o versículos que Dios te llame la atención y que algún día lo vas a querer recordar y vas a decir, ¿dónde estaba? Entonces, si lo marcas, es mucho más fácil encontrarlo. O a lo mejor dices, el hermano fulano de tal le sirve este versículo, pero ¿dónde estaba? Márcalo y lo vas a encontrar mucho más fácil. ¿Sale? Hay Biblias que ya vienen un poquito marcadas. Bueno, yo te digo, márcalo tú para que se te grabe a ti en tu mente y en tu corazón. Márcalo. Marca lo que más te llame la atención. Una frase extraña. Marca la palabra que se repita más veces en ese pasaje. Marca o subraya alguna actitud de un personaje. Por ejemplo, ¿qué actitud subrayarías de Salomón? Que desvió su corazón. Por ejemplo, yo subrayaría esa, ¿no? Marca esa actitud de ese personaje. Marca alguna relación que haya de causa y efecto. Por ejemplo, Salomón desvió su corazón. ¿Y cuál fue el efecto? ¿Qué fue lo que ocasionó al desviar de su corazón? Versículo 11, le quitaron su reino. O sea,
Salomón se inclinó en su corazón tras otros dioses y Dios le quitó su reino. Versículo 11. Marca eso. Lo que más te llame la atención, márcalo ahí en tu Biblia. ¿Sale? Tercer paso o tercer punto. Primero es elige un libro. Segundo es lee y marca. Tercer paso, tercer punto es medita. Después de haber marcado, concéntrate en esas porciones que subrayaste. ¿Ok? Concéntrate en eso. Y pregúntale a Dios qué es lo que quiere decirte en cuanto a eso. ¿Sale? ¿Sabes, Señor? Esto como que me brinca. Ya lo subrayé, pero ¿qué me quieres decir en cuanto a esto? ¿Qué me quieres dar a entender en cuanto a esto? Toma tu tiempo para meditar en eso que acabaste de leer, en eso que subrayaste. Medita. Y déjame decirte algo. Meditar en base a las religiones orientales es poner tu mente en blanco. Así, pones tu mente en blanco. Meditar en base a la Biblia significa lo siguiente. Meditar no es poner la mente en blanco. Meditar, bíblicamente hablando, es llenar tu mente de los pensamientos en la palabra. Eso es meditar. Llenar tu mente de los pensamientos de la palabra o en la palabra. Eso es meditar. ¿Ok? Déjame decirte un tip. Para que puedas entender mejor tu Biblia o lo que estás leyendo, agarra un diccionario. Un diccionario de Larousse o del que tú quieras. Los que venden en las papelerías para los niños de la escuela. Agárrate un diccionario de esos. Mira, a mí me llamó la atención el versículo 10. A mí. Vete al versículo 10. Me llamó a mí la atención el versículo 10. Dice, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Medita en eso, piénsalo. A ver, versículo 10, a mí me gustó el versículo 10. Voy a pensar en esto. Y le había mandado acerca de esto. ¿Qué le mandó Dios a Salomón? A ver, ¿qué le mandó Dios a Salomón? Si estás leyendo el libro desde el principio hasta el final, te vas a dar cuenta lo que le mandó Dios a Salomón unos capítulos antes, y es: guarda mis estatutos y mi palabra como tu papá David los guardó, para que te vaya bien. Eso fue lo que le dijo Dios a Salomón. Entonces dice, guardar los mandamientos que Dios le dio a su papá David. Ok, no los guardó. Y luego dice que para que no siguiese a dioses ajenos. No siguiese a dioses ajenos. Seguir es como ir atrás de él. Dioses ajenos. Un dios ajeno es algo que no es mío. ¿Cuál era un dios ajeno de Salomón? ¿Cuál era su Dios? El Dios de la Biblia. Y si te dices, dioses ajenos, dioses con D minúscula, dioses ajenos es cualquier chango de la Biblia. El Dios con D mayúscula es el Dios creador. Entonces dice dioses con D minúscula. Y no eran de él. No eran de su propiedad, no eran de su raza, no eran de su pueblo. Eran dioses que eran de otras personas. Dioses ajenos. Órale. ¿Y cuáles son esos dioses ajenos? Bueno, te dice algunos. A Quemos, a Astoret, a Milcom. Bueno, son esos dioses ajenos. Órale. A ver, seguimos meditando en ese versículo. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Qué le mandó Jehová que hiciera? Las palabras y los estatutos y los mandamientos. A ver, ¿cuáles son los mandamientos? Éxodo 20, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses ajenos. Dioses ajenos. Entonces Salomón tuvo dioses ajenos. ¿Y cuáles son esos dioses ajenos? Bueno, los que vimos ahorita. Pero ¿qué había con esos dioses ajenos? ¿Por qué dijo eso Dios? Porque Dios no quería que se inclinaran delante de ellos, porque ellos eran ¿qué? Unas estatuas, eran piedras, eran palos. No quería que se inclinaran a ellos. Órale. Entonces Salomón no guardó lo que le había dicho Dios. A ver, pero ¿qué significa guardar? Entonces allí fui al diccionario Larousse y busqué la palabra guardar. No necesitas un diccionario bíblico ilustrado. No necesitas un diccionario del griego o del hebreo para poder entender la palabra. Un diccionario común y corriente. Guardar, la palabra guardar. ¿Y sabes con qué me encontré? Primero dice, guardar significa poner
o colocar una cosa en un sitio adecuado para que no se pierda o para que se conserve en buen estado. ¿Qué fue lo que no guardó Salomón? Su corazón. Se inclinó a dioses ajenos. No lo guardó en un sitio adecuado. ¿En dónde debió de haberlo guardado Salomón? Su corazón, ¿en dónde debió de haberlo guardado? Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿En dónde debió de haber guardado su corazón? En Dios, no en los dioses ajenos. Otro que significa guardar, fíjate, vigilar a una persona o una cosa para protegerla y cuidarla. No la vigiló. Se durmió en sus laureles Salomón. Dejó que todas las cosas pasaran. No la vigiló. Las mujeres venían: oye, ¿sabes qué vamos a hacer esto? Ah, sí, no te preocupes. Oye, que vamos a levantar un altar al dios fulano de tal. Ah, sí, no te preocupes. No la vigiló. Hacían las cosas hasta a sus espaldas. No estuvo vigilante. Tercer significado de guardar: cumplir una persona, una regla o una norma. ¿Qué era lo que le había mandado Dios a Salomón? Cumplir sus estatutos. Primer mandamiento: no tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Sí dice eso o no? No tengas dioses ajenos delante de mí. Es decir, no cumplió la promesa, no cumplió la regla o la norma. Órale, no la cumplió. Estos significados no son del griego ni del hebreo, son de un libro, son de un diccionario, perdón. O el cuarto significado: guardar significa mantenerse en una situación o posición durante un periodo determinado de tiempo. Mantenerse en una situación o en una posición durante un periodo determinado de tiempo. Venían las esposas: Salomoncito, chiquito, cachetón, precioso, ¿me dejas hacerle un altar a mi Dios? Sí, está bien, hazlo, ándale. Y venían otras, tenía 1000, venían otras: Salomoncito, gordito, mira, lo que pasa es que en nuestro pueblo se hace así, ¿podemos? Y no se mantuvo firme. ¿En qué debía de haberse mantenido firme? Jehová uno es, a Él voy a confiar, en Él voy a confiar, un solo Dios, y todos los demás no son absolutamente nada. Y no se mantuvo firme. Y llegaban todas, las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón, todas llegaban: me dejas, y me dejas, y me dejas. Y como dejó a la primera, pues tuvo que dejar a las demás. Ay, ¿cómo así la dejaste? Que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces no se mantuvo firme en la promesa, en la palabra de Dios. Otra cosa que significa guardar: conservar o retener una cosa. No la retuvo, ¿ok? No la retuvo. ¿Cómo retenemos tú y yo las cosas? Ay, hermano, es que yo no puedo memorizar los versículos. Sí me gusta mucho leer, pero no puedo memorizarlos, no puedo retenerlos. Ya después los leo, pero después se me olvida. Tengo Alzheimer, ¿no? Se me olvida. Entonces, si tú te vas otra vez a Deuteronomio 6, dice: y repetirás esto a tus hijos, y los pondrás en los dinteles en tu puerta, enfrente de tu cabeza, entre tus ojos. Velos, ponlos, apúntalos. ¿Cómo te aprendiste tú las tablas de multiplicar? Repitiéndolas, ¿ok? Entonces estábamos ahí, entonces 1 más 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 6 por 5, 30, 6 por 7, 36. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestro. Vamos todos al recreo. 7 por 2, 14. Las aprendiste repitiéndolas, aunque cantándolas, pero repitiéndolas. Entonces ya no se te olvidaron. ¿Cómo puedes aprender la palabra de Dios? Repitiéndola. Mujeres, ¿cómo aprendiste a hacer arroz? Ay, yo no sé hacer arroz. ¿Cómo aprendiste a hacer arroz? Haciéndolo, repitiéndolo. Vas con la abuelita y dices: abuelita, deme la receta para sus galletas, están bien buenas. Pues no tengo receta, no tengo escrita, la tengo acá. ¿Por qué se le grabó a la abuelita? Porque la hizo muchas veces. ¿Cómo debemos hacerlo con la palabra de Dios? Repetirla. Repasa varias veces el pasaje que te llamó la atención, un versículo. Escríbelo en una hoja con letras grandototas. Escríbelo.
Ponlo en donde tú vayas a estar. Si estás todo el día en la cocina, ponlo enfrente de la estufa. Si estás todo el día en una computadora, ponlo allí enfrente de la computadora. Si estás todo el día manejando, ponlo allí en el tablero de tu coche. Ponlo allí, escríbelo y ponlo allí. Espero que no lo hagas, espero que todos sean cristianos ya. Pero pon ese versículo que te llamó atención con letras grandotototas. Ponlo allí atrás de tu puerta para que lo veas cada que vayas a salir. Quita ya, espero que no lo tengas, quita ya esas palmitas de Semana Santa, quita ya esos ojos de venado, palmal de ojo, quita ya esa ovejita para llamar la lana, y quita ya esas tijeras abiertas para que no pase la bruja. Quítalas ya. Espero que no lo hagas. Es nomás un chiste, ¿ok? Quítalas ya. Y pon allí un versículo que te hable de Dios. Porque ¿sabes qué? Las tijeritas no te van a ayudar. Te va a ayudar el que tú sepas palabra de Dios. Si estás en el baño, ponla allí enfrente para que lo veas y te memorices ese versículo. Ponlo. Ahora, no es nada más ponerlo y tapizar tu casa de todos los versículos. Ya, pues ya tapicé todo. Apréndetelos, recítalos para que te los aprendas, porque eso va a alimentar tu hombre interior. ¿Sale? Espero que cuando vaya a tu casa la próxima vez, al menos vea un versículo. Si me ves volteando así para todos lados, voy a andar buscando versículos. Entonces, para que los tengas. Si no, te voy a decir, hey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Si estás leyendo o no estás leyendo. Entonces, es repetición. ¿Sale? El último significado de guardar. Prevenirse de una persona o cosa que encierra daño o peligro. Significa guardar, ¿ok? De la luz. Prevenirse de una persona o cosa que encierra daño o peligro. Salomón era el hombre más sabio, ¿sí o no? Era el hombre más sabio y sabía lo que le iba a pasar. Él sabía seguramente la palabra de Dios. Él sabía el mandamiento número 1. Él sabía que no te metes para allá, que no te metes para acá. Él sabía, era sabio, era mucho más sabio que tú y que yo juntos. ¿Por qué lo hizo? Por tarugo, por necio. Porque a final de cuentas, de los pecados de Salomón, uno de ellos fue la arrogancia. Sintió que tenía, sintió que sabía, sintió que podía. Y podía solo. Entonces vinieron las mujeres, le llenaron la cabeza, le endulzaron los oídos con miel y ¡pum! Cayó el Salomón. Prevente de una persona, de una cosa que encierra daño o peligro. Tú sabes que yendo a ese lugar no vas a tener nada bueno. Tú sabes que juntándote con esa persona no vas a tener nada bueno. Tú sabes que viendo eso no vas a tener nada bueno. Entonces, ¿por qué lo haces? Entonces somos, perdóname la palabra, somos tarugos. Somos necios en nosotros mismos. Porque sabiendo que nos hace mal, lo hacemos. Sabiendo que nos aleja de Dios, ay, pues, ¿qué tiene? Poquito. No, aléjate. ¿Te fijaste? Solamente de un diccionario común y corriente, todo lo que sacaste, o lo que sacamos pues. Ten un diccionario ahí a la mano. Hay muchas palabras en la Biblia que a lo mejor no podemos entender, o que no sabemos el significado. Búscalas, para que te hagan entender mejor la palabra. Si tienes un comentario de la Biblia, léelo, sácalo, ábrelo. Si tienes un diccionario bíblico, léelo, ábrelo, sácalo. Pero el asunto es que leas tu palabra para que entiendas mejor. ¿Sale? Cuando tienes ya tu versículo o tu pasaje, para poder entender mejor lo que dice, tienes que hacerte preguntas. Son varias preguntas, a ver si las cachas todas, ¿ok? Para que las alcances a escribir. Pregunta: ¿qué enseña el texto bíblico con relación a Dios, a Jesús o al Espíritu Santo? ¿Qué me enseña de Dios? En este pasaje que vimos de Salomón, ¿qué nos enseña de Dios? Que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios justo y que no va a pasar por alto el pecado. Eso nos enseña de Dios. Porque Salomón, aun siendo sabio, pecó y no se lo pasó por alto. Dijo: mira, chiquito, como la regates,
entonces te voy a quitar tu reino. ¿Sale? ¿Qué nos enseña el texto bíblico con relación a Dios? Segunda pregunta: ¿existe algún pecado que deba evitar o que deba confesar? ¿Cuál fue el pecado de Salomón? Idolatría, fornicación, conmil y arrogancia. Son tres de los que podemos sacar ahorita. ¿Alguno de esos pecados en este pasaje te llama a ti la atención porque tú estás en eso? Entonces hay un pecado que debes evitar o debes de confesar. O sea, hay una declaración de Dios para ti. ¿Sabes qué? No seas arrogante, no forniques o no tengas ídolos. ¿Ok? Tercer pregunta: ¿existe algún mandamiento que debo de obedecer? En este pasaje, ¿qué mandamiento debía de obedecer Salomón? No tengas dioses ajenos delante de mí. No tengas tantas mujeres tampoco. ¿Ok? Ese es el mandamiento. Ese mandamiento te queda a ti, póntelo. ¿Sale? ¿Existe alguna promesa en la cual debo de creer y en la cual debo de descansar? Otra pregunta: ¿existe alguna promesa en la cual debo de creer o descansar? Mira, déjame decirte algo mientras le escribes eso. A mí todavía no me cae muy bien el 20. ¿Has escuchado hablar a las gentes, sobre todo a cristianos, que dicen hay que reclamar las promesas? ¿Has escuchado eso alguna vez? A mí todavía no me cae el 20 de reclamar, de reclamarle algo a Dios. Mejor yo prefiero decir: ¿hay alguna promesa en la cual debo de creer y en la cual debo descansar? Yo todavía no me atrevo a reclamarle así a Dios, si es con esa índole, ¿no? Con ese significado, perdón. Otra pregunta: ¿existe algún ejemplo que debo imitar? En este pasaje de Salomón, ¿existe algún ejemplo que debes imitar? No, no existe ninguno. Antes, mejor evítalo, porque entonces tu ruina va a ser grande. ¿Ok? Siguiente pregunta: ¿existe alguna cosa que escapa de mi comprensión ahora y que debe ser estudiada después? Mira, si tú dices voy a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis, bueno, échale ganas, pero el libro de Apocalipsis está lleno de simbologías. La regularidad o lo mejor que puedes hacer para empezar a leer tu Biblia, si nunca la has leído, si nunca la has estudiado, es lee Evangelios o lee el libro de Juan. Es algo muy sencillo. Para poder entender mucho del Apocalipsis, y aún después de eso, a veces ni siquiera le podemos agarrar la onda, tienes que tener un precedente de otros muchos libros de la Biblia también. Entonces, uno sencillito, comienza con ese. Y si en ese libro hay algo que no entiendas, hay algo que no comprendas en ese momento, déjalo, escríbelo, déjalo y bríncate lo demás. Escríbelo y me lo preguntas después, o se lo preguntas a alguien, ¿no? A otra persona. Oye, ¿tú qué entiendes de esto? Oye, ¿tú cómo lo entiendes? ¿Sabes qué? Estuve leyendo, pero no entendí esto. Entonces, pues, te podemos ayudar, yo te puedo ayudar a entenderlo. O a veces hay cosas que Dios te dice: en este momento no quiero que aprendas esto. En este momento quiero que aprendas humildad. No quiero que aprendas si eran 23 reyes. Quiero que aprendas humildad. Quiero que aprendas a no pecar o a no inclinar tu corazón a otros dioses. No quiero que aprendas que si apruebo la poligamia o no. ¿Sí me explico? Si estás estudiando así como que, ay, es que Dios... no, entonces, a ver, la pregunta es, hermano, ¿Dios aprueba la poligamia, a tener muchas mujeres, o no lo aprueba? A ver, vamos a empezar a platicar de eso. ¿Sabes qué? Ya te fuiste por Toluca, carnal. Íbamos al DF, ya te fuiste para otro lado. Regrésate. Toda la palabra de Dios es útil, pero no toda te la quieras comer en el mismo momento. Siempre Dios tiene algo para ti en ese pasaje. Si Dios quiere que aprendas eso acerca de la poligamia, Dios te va a hacer entenderlo. Si no quiere, no lo vas a entender en ese momento. Guárdalo y saca lo mejor para ti en ese momento, lo más aplicable a tu vida. ¿Cuál es lo aplicable a tu vida de ese pasaje de Salomón? No te inclines a dioses ajenos. No guardes tu corazón para otras cosas que no son Dios. Después lo puedes estudiar lo otro. ¿Sí me explico? Podemos estar llenos de datos y llenos de información, pero el asunto es, no te acerca a Dios. ¿Y cuál es el primer objetivo del devocional? Disfrutar de una comunión con Dios, agradar a Dios. ¿Ok? Última pregunta. Hay muchas más, pero solamente puedo escribir estas. ¿Cómo puedo aplicar a mi vida lo que aprendí del texto para que me lleve a amar más a Cristo? Eso es algo esencial.
Puedes estudiar y estudiar y estudiar y estudiar griego y estudiar hebreo y estudiar cuadros sinópticos, estudiar lo que tú quieras, pero si no te está llevando a amar más a Cristo, ¿de qué te está sirviendo? ¿Ok? ¿De qué te está sirviendo? Es puro conocimiento el que tienes, pero no tienes una relación con Dios. Y eso es lo que predicamos, una relación con Dios, una comunión con Dios. ¿Sí me explico? Busca que todo lo que estudies te lleve a amar más a Cristo. Siempre, siempre, siempre. Metodología. Primero es, elige un libro. 2, lee y marca. 3, medita. Hazte preguntas en base al texto. Y cuarto y último punto, convierte la enseñanza que aprendiste en tu oración. Fíjate bien. Convierte la enseñanza que aprendiste en tu oración. Es un tip. ¿Cómo puedo convertirla en mi oración? Fíjate bien, quiero que le pongas los ojos, a mí no me veas, pon los ojos en el versículo 9 y versículo 10 de eso de Salomón. A mí no me veas, escucha bien. Puedes convertir este versículo en tu oración del día de hoy. ¿A qué nos enseñó? A no desviarnos, a no esto, no. Ok. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón, ok. Ponen los ojos allí, a mí no me veas, ponen los ojos allí. Versículo 9 y versículo 10. Escucha la oración. Señor, yo sé que con mis hechos o con mis actos, Dios, puedo hacerte enojar. Señor, no me permitas hacerte enojar, Señor, o entrar en ira, Dios. Guarda mi corazón de apartarme de ti. Guarda mi vida de apartarme de ti y de no estar delante de tu presencia. Versículo 10. Todo lo que me has mandado el día de hoy, ayúdame a cumplirlo. Señor, no quiero seguir a dioses ajenos. No quiero que nada, Señor, esté por encima de ti. Ayúdame, dame fuerzas, Espíritu Santo, a guardar lo que me manda el día de hoy el Padre. ¿Te fijaste? ¿Cómo se convirtió esos dos versículos en una oración? Es que no tengo que orar. Ahí está. Toda la Biblia es como si fuera una oración para ti, solamente ejercítala. ¿Sale? Ahora, el versículo 10 me llamó mucho la atención. Dice, guarda que mi corazón no se aparte de ti, en consecuencia de sus deleites. Salomón buscó deleites en estas 1000 mujeres, y sus deleites le llevaron a la perdición y a la muerte. Ahora, tú pudieras decir, ¿sabes qué? Yo no tengo 1000 mujeres. Yo no tengo un reino. Entonces, ¿qué deleites puedo tener en mi vida? Todo aquello que cautive más tu corazón, tus pensamientos y tus sueños más que Dios, es un ídolo. Repito, todo aquello que cautive más tu corazón, tus pensamientos, andas pensando eso todo el día, y que cautive más tus sueños, eso es un ídolo. Eso es otro Dios. En base a sus deleites, Dios castigó a Salomón. Yo, ¿qué deleites puedo tener? Yo pues ya tengo una vida nueva y que no sé qué, yo ya no ando con mujeres, ya no ando esto. Te voy a decir tus deleites. Droga, alcohol, amargura, falta de perdón, pornografía, masturbación, adulterio, fornicación, maledicencia o groserías, truanerías, es decir, doble sentido, falta de respeto, orgullo, soberbia. Esos son tus deleites. A ver, hermano, no te entendí. ¿Cómo me puedo yo deleitar en tener amargura? ¿Te has deleitado 20 años porque no lo has dejado esa amargura de tu corazón? ¿No se la has entregado a Dios? ¿Es un deleite o no? ¿Cómo puedo deleitar en la amargura? ¿Cómo puedo deleitar en el rencor? Tienes 15, 20 años con ese rencor hacia esa persona y todavía no lo puedes dejar. Es tu deleite. Entonces esos deleites te van a llevar al baile. Ten cuidado, no estés en esos deleites. Mantente firme, consérvate, retén lo que te ha dicho Dios, prevente y vigila para no caer en esos deleites.
¿Sí me estoy explicando? Alcohol. Es que me deleito en él. El deleites te van a llevar al baile. Aguas. El asunto es que cuando estamos en esos deleites, ya viste lo que le pasó a Salomón. Sus deleites fueron sus mujeres, su dinero, su poder, su sabiduría, y cayó. El hombre más sabio cayó. ¿Qué te esperas de ti y de mí? ¿Que no caigamos? ¿Acaso Dios puede ser engañado? ¿Acaso Dios podemos burlarnos de él? No. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Consejos, ya casi voy a terminar. Consejos cuando estás leyendo tu Biblia. ¿Ok? Mira, déjame decirte algo. Voy a pasar esto en limpio y lo voy a poner en una hoja en limpio, y te lo voy a pasar. Por si no alcanzaste a escribir aquello que ay, ¿qué dijo allá? Aparte también se está grabando para después, si tú quieres, en un disco, lo puedes escuchar en tu casa de todo lo que estuvimos platicando aquí. ¿Sale? Después vas a poder tenerlo en escrito o también en audio. ¿Ok? Bueno. Consejos para cuando estás leyendo tu Biblia. Primer consejo. El verdadero propósito de hacer tu devocional no es encontrar verdades ocultas, es tener comunión con Dios y recibir instrucciones de Dios. No busques descubrimientos, busca una comunión con Dios. Ay, hermano, voy a empezar a leer a veces los ovnis. A ver, aquí dice los ovnis y los extraterrestres y que no sé qué. A ver, que no sé cuánto. La Atlántida, aquí está la Atlántida. A ver, ¿dónde dice la palabra? Sí, me explico. O sea, no busques descubrir cosas que no vas a encontrar. Busca tener comunión con Dios. Y si lo llegas a encontrar, los ovnis o la Atlántida, ¿te sirve más para amar a Cristo? De veras, piénsalo. ¿Te sirve para amar más a Cristo? Yo creo que no. Pero por si te sirve, pues búscale, ¿no? Pero yo creo que no. No vas a encontrar eso. Porque hay misterios que son todavía velados para nosotros. No busques encontrar verdades ocultas. Busca tener comunión con Dios. Entonces, entonces la poligamia, entonces Salomón, entonces, a ver, ¿qué hacía Salomón? No, guarda lo que Dios te dice. No desvíes tu corazón. Guárdate de tus deleites. Guárdate de que esos no te lleven al baile. Pide perdón. Acércate a Dios y guarda lo que Dios te dijo previamente. Eso es tener una comunión con Dios. Recibir instrucciones, no de que si Dios aprobaba la poligamia o no. Segundo consejo. Leer la Biblia no se convierte en algo mágico para arreglar tu vida. Es la manera de fortalecer tu comunión con Dios y escuchar la voz de Dios. Si fuera mágico, las personas que leen su Biblia de pe a pa, de Génesis a Apocalipsis, 3 o 4 veces, fueran súper espirituales. No es leerla, no es así como que es mágico, es medita en ella, descansa en ella, sé en ella. No es algo mágico, así como ya se va a resolver toda tu vida. No, es lo contrario, es fortalecer tu comunión con Dios para arreglar tu vida. ¿Sí me expliqué? No porque la leas se va a arreglar, se fortalece para arreglar tu vida. Si lo haces, si nomás escuchas, pues no se va a arreglar. Tienes que, como decía Deuteronomio 12:28, guarda, escucha y haz el bien. ¿Ok? Tercer consejo. La relación con Dios se basa en convicciones, no en tus sentimientos. A veces la Biblia no te va a gustar mucho lo que te dice. A veces la Biblia es bien dura y te da de cachetadas. También te abraza, pero a veces te da de cachetadas. Y ya porque la Biblia te habla así de fuerte, vas a decir, ay no, ya no lo voy a leer. O de repente hoy te levantaste de malas y no quieres leer, o no, sin ganas de leerla, ya no la vas a leer. No, léela. Son convicciones, no sentimientos, los que rigen tu vida para leer la palabra de Dios. Cuarto consejo. Al principio, cuando empiezas a leer tu Biblia y empezar a escudriñar y a estudiar, a lo mejor
vas a sentir que no puedes leerla, que no sabes cómo hacerlo, que por más que lees o por más que escribes o por más que subrayas, ya tienes todo rayoneada la Biblia y nomás no pasa nada en tu vida. Persiste. Si sientes que Dios no te muestra nada, que Dios no te habla nada, persiste y hazlo otra vez, y léelo otra vez, y subráyalo otra vez, y medítalo otra vez, porque sabes, hay una promesa para ti, para mí en esto. Busca Isaías otra vez, Isaías 55. Hay una promesa. Cuando tú y yo leemos la Biblia, guardamos su palabra y hacemos en su palabra, hay una promesa especial. ¿Ok? Podemos decir, ay, es que no está pasando nada en mi vida, es que no hay un cambio en mi vida, es que yo era así y sigo siendo así. Bueno, déjame decirte algo de parte de Dios. Isaías 55, versículo 10. ¿Lo tienes? Quiero que lo leas eso, ¿sale? 55:10, Isaías, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Para qué la envió? Para fortalecer tu hombre interior, para alimentarte. A final de cuentas, persevera, estás alimentándote. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido al gimnasio para ponerte más jugoso o para bajar la panza? ¿Alguna vez has ido o has hecho ejercicio alguna vez en tu vida? El primer día ya pareces Juan Camaney. No, es constante. Son meses de ir, de asistir, de hacer. Y después de meses todavía tenemos panza. O sea, es constante, es perseverar. Así la Biblia también. No creas que Dios te va a resolver toda tu vida y el misterio del universo en el primer día que la leas. Tienes que ser constante. Porque la Biblia, la palabra de Dios dice: no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quiere en su Biblia para ti y para mí? Alimentarnos, fortalecernos, corregirnos, instruirnos, enseñarnos. ¿Para qué? Toda buena obra, ser perfeccionados en Cristo Jesús. Para eso es la palabra de Dios, para agradar a Dios. Él va a ser fiel a su palabra, Él va a hacer lo que tenga que hacer. Haz lo que te toca hacer a ti. A Dios le toca la chamba de los milagros, a Dios le toca hacer lo imposible. Tú haz lo posible, lo que a ti te toca hacer. ¿Es imposible leer la Biblia? Es un milagro el día que tú la leas. Bueno, si eres ciego, si no, es un milagro el día que la puedas leer. Pero ¿es un milagro? ¿Es algo imposible? No, es algo que tú puedes hacer. Solamente persevera y haz tu chamba, y Dios va a hacer la chamba de Él. Vamos a orar. Ponte en pie, cierra tus ojos, por favor.